el segundo parcial y vamos a comenzar con las divisiones de la ecología. Esos campos donde estudia esta ciencia, ¿qué va a estudiar? Entonces, divisiones de la ecología, por favor, distinga bien ahí, contenido ya para segundo parcial. Y vamos a hablar de las subdisciplinas o las ciencias en las que se divide la ecología según lo que estudia. Vamos a encontrarlas según el nivel de organización de la vida, que ya hablamos de cuáles son. Según el nivel, pues así va a haber una rama de la ecología y su objeto de estudio. Eso es lo que nos dice este cuadro. Entonces, vamos a hablar en el nivel de individuo. Recuérdense que la ecología ve la vida desde el individuo, población, comunidad, ecosistema, bioma y biosfera. Esos son los niveles de la vida que estudia la ecología. Los niveles inferiores a eso, pues son parte de la biología, la anatomía y otras ciencias. Entonces, número 1, vamos a encontrar la autoecología, que es la ecología de los individuos. Este va a estudiar las interacciones de los individuos con el ambiente y que eso determina las adaptaciones morfológicas. ¿A qué se refiere esto? Adaptaciones morfológicas significa si hay algún cambio en el cuerpo de los seres vivos según el ambiente. Fisiológicas, si su cuerpo empieza a funcionar de manera diferente, y conductuales de las diferentes especies, o sea, si cambia su conducta. Un ejemplo de la autoecología podría ser los pinzones que estudió Darwin en la isla de los Galápagos. Él estudió a los pinzones que todos eran de una misma especie, pero según de lo que se alimentaban, así se desarrollaba el pico de ese tipo de ave. Entonces, en una parte de la isla se alimentaban de semillas duras, entonces tenían picos cortos y bastante resistentes. En otra parte de la isla se alimentaban de frutas suaves, entonces su pico era diferente. Eso es una adaptación morfológica al ambiente, a donde viven. Eso lo estudia la autoecología, los cambios en cada individuo. Bien, ¿cuáles son las subdivisiones de esta? Entonces, 1A tenemos la ecofisiología, que estudia el funcionamiento de los individuos en relación con su medio ambiente. Muy bien, perdonen. Tenemos entonces la ecofisiología, el funcionamiento de los individuos en relación al medio ambiente abiótico, o sea, el que no tiene vida. Y 1B, la etología, que es la ecología de la conducta. La etología estudia la conducta de los animales. Entonces, ese es el comportamiento de los animales en su ambiente natural. Por ejemplo, si usted va al zoológico La Aurora y observa ahí a un jaguar, ese pobre animal da un montón de vueltas al espacio porque se estresa de estar encerrado y lo vemos la mayoría del tiempo tirado, echado en algún lugar. Entonces su comportamiento se ha modificado por ese ambiente donde está. Pero si vemos a un jaguar en Petén, allá en medio de la selva, pues primero salimos corriendo porque sabemos que son carnívoros, pero si logramos estudiar su comportamiento, ellos pues ahí interactúan más con el ambiente natural, ¿verdad? O sea, se usan camuflaje natural, ¿verdad? Se esconden para atrapar a sus presas. Ese es su tipo de conducta en el ambiente natural. En el zoológico es muy diferente, ¿verdad? Entonces, ¿qué ciencia estudia ese comportamiento? La etología. La etología estudia comportamiento, ecofisiología, funcionamiento corporal. Ambas son subdivisiones de la autoecología. ¿Alguna duda hasta acá? No sé. Muy bien. Estas tres, ¿verdad? Esta ciencia con sus auxiliares o sus subdivisiones estudian al individuo como tal, o sea, cada miembro de una especie. Ahora, si nos vamos al siguiente nivel de organización, vamos a encontrar otra rama de la ecología. Entonces, qué miedo. Copiemos únicamente lo más importante de cada una, por favor.
Pasemos a la siguiente diapositiva. Vamos a llegar al nivel población. Entonces, en lo que yo voy explicando, usted tome nota de lo más importante. Tomemos ideas principales, porque si se me pone a copiar todo, es mucho por copiar. Entonces, copie solo lo más importante. Vamos al nivel población. A ver, alguien que me quiera recordar de qué hablamos cuando estamos trabajando con una población. Si no escogemos, aquí hay varias personas en la presentación. Le voy a preguntar a David Ortiz. Usted es el afortunado. A ver, David Ortiz, ¿de qué hablamos cuando decimos población? ¿Hablamos de un individuo? ¿Cómo? De un grupo de personas. Muy bien, pueden ser personas o cualquier especie. Muy bien, de un grupo de individuos de una especie que vivan en un lugar determinado. Entonces, ahí entra la ecología de poblaciones. Por ejemplo, si fuera de personas, pues de nosotros, de un grupo de personas. Si es de animales, pues de una población de esa especie de animal. ¿Y qué estudia? La interacción entre el ambiente y las poblaciones que determinan su distribución y abundancia. Ojo con esto, por ejemplo, en Guatemala el quetzal. Si queremos ver un quetzal, ¿a dónde iríamos a buscarlo? Al biotopo del Quetzal. Perfecto, ¿verdad? Ahí, como es una región protegida, sabemos que ahí es más posible ver un quetzal. Aunque hay gente que lo visita y no logra ver ninguno. Pero si queremos ver uno, vamos a ese lugar donde sabemos que lo protegen. Si queremos, por ejemplo, en Cobán, fuera de esa área, reserva natural, buscar uno es bastante difícil encontrarlo, porque lastimosamente su medio ambiente se ve profanado, se ve vulnerado, entonces sus poblaciones disminuyen y su distribución cada vez se va reduciendo más a áreas protegidas. Eso lo estudia la ecología de poblaciones. Una subdivisión de esta va a ser la demografía. Entonces, 2A, una subdivisión de la ecología de poblaciones es la demografía. Esta va a estudiar los cambios numéricos de las poblaciones a través del análisis de las tasas de mortalidad, de natalidad y de migración. O sea, la demografía entonces nos explica por qué esa distribución y abundancia ha cambiado. Entonces nos dice, por ejemplo, tasas de natalidad. Al año nacen 100 quetzales. Hablemos de esa especie. Pero al año mueren 150. Entonces ahí hay un déficit, hay una gran diferencia. Inmigración, estas aves, bueno, no son migratorias, solo imaginemos el caso. Esas aves están migrando, se están yendo del país, del hábitat, porque están amenazadas. Entonces se están yendo a otras regiones. Eso es migración. Entonces la demografía nos dice todos esos cambios de ecología de poblaciones a través de estos indicadores, que es la tasa de natalidad, cuántos nacen, mortalidad, cuántos mueren, migración, cuántos se van. La demografía no solo es para poblaciones de animales, se aplica a la especie humana. Por ejemplo, en Guatemala tenemos aproximadamente 17 millones de personas. Por ese número, esa población, esa distribución cambia, porque cada día nacen nuevos bebés y cada día mueren personas. Y no digamos los que se van al norte, ¿va? Es que me voy a ir a los Estados Unidos porque ahí se vive mejor. Y, bueno, ¿y qué pasa aquí en el país con su familia, ¿verdad? Muchas cosas de eso. Entonces, la demografía es una ciencia que no solo estudia a los animales, sino más que todo es aplicado mucho a la población humana, pero ayuda a la ecología de poblaciones. Vamos al siguiente nivel. Dejamos de hablar de una población, o sea, de una misma especie, y ya hablamos de comunidad. En una comunidad tenemos una especie, por ejemplo, una población de jaguares con una población de pavos reales, una población de tapires, así, ¿verdad? Estamos hablando de varias poblaciones de diferentes especies. Entonces, la cinecología es la ecología de las comunidades.
cinecología. Eso de que conviven entre ellos en un mismo espacio diferentes especies, poblaciones de especies. Entonces, cinecología. Esta va a estudiar la estructura, la composición y el funcionamiento de las comunidades ecológicas en relación con su medio ambiente. Entonces, pensemos. Entre esa comunidad que les acabo de mencionar, de jaguar, pavo real, tapir, ¿quién es el depredador? Jaguar. Jaguar. El jaguar. ¿Quién es el depredado o la presa? Pavo El real. tapir. El Tapir. Los dos. El tapir y el pavo real. Ahora, ¿quiénes conviven de otra forma que no sea la depredación, ¿verdad? Que compartan el territorio sin mayor problema entre esas tres especies. El tapir y el pavo real. Muy bien, el pavo real y el tapir, ¿verdad? Si mucho, tal vez el tapir asuste al pavo real para que se vaya, pero no se lo va a comer. En cambio, el jaguar, pues, depreda a esas dos especies. Así funcionan, entonces, esa comunidad donde hay uno que es depredador, hay otros que conviven, también las plantas de las que se alimentan. Entonces, ahí hay varias relaciones entre esas especies de seres vivos. Eso lo estudia la cinecología, para entender cómo interactúan, cómo funcionan, quién se come a quién, ¿verdad? En esas comunidades naturales. Lo podemos aplicar en la comunidad humana, ¿verdad? Por ejemplo, usted en su pueblo ve cómo se llevan sus vecinos entre ustedes, ¿verdad? Puede ser que haya una vecina que mire a todos con malos ojos o haya un vecino que sea muy bondadoso con los demás. Esas son interacciones. Siempre va a haber alguien que lidera el comité de vecinos o, no sé, alguna otra organización, ¿verdad? Entonces, ese funcionamiento es parte de la cinecología y siempre con el medio ambiente. Las comunidades sufren mucho con el medio ambiente, se ve deteriorado. Y finalmente, pues, el nivel de ecosistema y biosfera, obviamente ahí van también los biomas, lo estudia la ecología de los ecosistemas. Entonces, en la ecología de los ecosistemas va a estudiar los flujos de materia y energía que se dan entre los organismos y los componentes abióticos de los diferentes ambientes, así como su regulación. Veamos entonces, materia y energía. Por ejemplo, y podemos hablar del ser humano, cómo afecta a los ecosistemas, porque los animales usan el agua para beber, para vivir en ella, los peces, por ejemplo, pero el ser humano desvía ríos para una fábrica, para una minera, para una mina, perdón, una empresa minera, ¿verdad? Entonces no lo usa para algo natural y consume esos recursos. Los animales sí le usan los bosques para vivienda, para conseguir sus alimentos, el ser humano no, él va, tala árboles, vende la madera, fabrica muebles. Entonces ahí estamos dañando esos factores abióticos necesarios para la vida. Bueno, los árboles son bióticos, oyeron, son plantas. Pero entonces el ser humano es el único ser vivo que no interactúa con su medio ambiente de una forma sana, sino que lo destruimos. Está la tierra, quemamos terrenos que para no tener que cortar y limpiar. Y esa es una. Dos, vemos los ríos, en lugar de cuidarlos y todo, ahí vamos a tirar la basura. Entonces, esa es parte del daño que hacemos a los ecosistemas. Por ejemplo, vean el océano. Las cuantas especies marinas se ven amenazadas por la cantidad de basura que el ser humano pues deja y va a caer a los océanos. Los corales, el gran arrecife de coral en Australia cada vez se va disminuyendo debido a la contaminación. Entonces, lastimosamente, el ser humano es la única especie que daña su medio ambiente de manera tan agresiva, ¿verdad? Pero bueno, entonces esa sería la ecología de los ecosistemas. Entonces ya vemos cómo la ecología va cambiando según el nivel de vida que está estudiando, desde el nivel individuo hasta la biosfera. Muy bien, ¿alguna duda o comentario hasta aquí? No, está bien. Muy bien, pero de verdad No, pregunten porque sí necesitamos mejorar notas, ¿oyeron? Hay que ponernos las pilas para estudiar
dudas, ahora sí ya por Educar, pues van a poder hacer preguntas cuando no entiendan algo. Tal vez no se animen acá, pero lo van a poder hacer a través de la plataforma. Y voy a tomar un ratito cada tarde para ver los mensajes y poder Señor, contestar. ¿Sí? Señor. voy a volver a explicar lo de ecología de ecosistemas. Sí, porque aquí Por la favor. definición se ve un poquito complicada, ¿verdad? Flujos de materia. Cuando hablamos de flujos de materia es, por ejemplo, la materia orgánica, cuánto de un bosque se está perdiendo, cuánto de agua se está contaminando. Y en cuanto a energía, ¿verdad? ¿Cómo se mueve la energía dentro del ecosistema? Desde la materia, por ejemplo, las plantas que sirven de alimento y energía a los herbívoros que se alimentan de esas plantas y sirven de alimento y energía para los carnívoros, ese es el flujo de energía que se da. Y todos pues consumen componentes abióticos como el agua, la tierra donde viven, ese es su ambiente. Y la regulación, ¿verdad? Que todos los animales utilizan recursos de su ambiente, pero no los gastan de manera descontrolada, como el ser humano, ¿verdad? Que decíamos que nosotros sí contaminamos, sí nos acabamos los recursos, destruimos bosques, contaminamos los ríos por nuestras actividades, lastimosamente. Entonces, la ecología de los sistemas va a estudiar todas esas interacciones entre los seres vivos y los recursos o componentes abióticos, lo que no tiene vida. Entonces, no estudia como la cinecología, que estudia solo a los seres vivos, cómo se componen o comportan entre ellos, sino que esto va a estudiar cómo gastamos esos componentes abióticos propios de nuestro ambiente. Eso lo va a ver la ecología de los ecosistemas. Vamos a... ¿Alguien está copiando? Ya puede cambiarlo, sí. Muy bien, muchas gracias. Vamos entonces a los factores bióticos y abióticos en los ecosistemas. Esto es para que lo comprendamos y lo diferenciemos bien, porque algunos todavía nos confundimos, ¿verdad? Entre bióticos y abióticos la diferencia solo está A. Pero esta A ya nos hace una gran diferencia. Cuando usted encuentra el prefijo A, es como que estuviéramos diciendo no. Entonces, si biótico significa bio de vida, abiótico significa no vida. Entonces, los bióticos son los que tienen vida y los abióticos los que no tienen vida. Entonces, en la naturaleza, todos los organismos no se encuentran aislados. Están en contacto unos con otros, además están inmersos en un espacio en la misma región, ¿verdad? Que presenta condiciones físicas y químicas particulares. Por ejemplo, los peces de agua dulce no los vamos a llevar a vivir a un espacio de agua salada, ¿verdad? Lo primero que hacen es morirse. Entonces, cada ser vivo tiene su entorno y este tiene las condiciones adecuadas para su vida. Entonces, todo ello, las condiciones físicas, químicas, todo ese entorno constituye el medio ambiente. Las características del medio ambiente son un tema de interés de la ecología porque afectan el desempeño de los organismos y determinan las probabilidades de sobrevivir y reproducirse. Ojo con esta parte. ¿Por qué una especie llega a estar en peligro de extinción? ¿Alguien tiene una idea de por qué hay especies en peligro de extinción o qué las lleva a estar en ese peligro? Porque los seres humanos Los empiezan a matar y los empiezan a vender para que otras personas los compren y así se van extinguiendo. Muy bien. Ahí tenemos una razón, la caza indiscriminada, ¿verdad? Que el ser humano viene y, bueno, esta especie se vende bien, a matar, 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 y no se preocupa de cuántos nacen. Esa es una razón. A ver, otra razón para que alguien esté en peligro de extinción. Bueno, una especie. La contaminación. tu ecosistema se está dañando demasiado por los seres humanos. Muy bien. Ahí tenemos dos que van de la mano. El daño a los ecosistemas y la contaminación.
Lo particular con los animalitos, ¿verdad? Es que ellos sí necesitan, ven mucho su medio ambiente. Si las condiciones no son favorables, no se reproducen. El ser humano puede estar viviendo en una casa de lepa en total pobreza que siguen teniendo hijos. Y ahí vemos familias en pobreza extrema hasta con 10 hijos. Lamentable, ¿verdad? Porque sí uno tiene que verificar si tienen las condiciones y los medios para darle una vida digna a su descendencia. Lastimosamente hay personas que no lo piensan, ¿verdad? Pero bueno, los animales sí dependen. Si el medio ambiente está contaminado, ellos ya no se reproducen. Y al no reproducirse, no nacen nuevos seres que vayan postergando la especie, ¿verdad? De que siga existiendo. Entonces ya no se reproducen, la población desciende. Y allí es donde empiezan a estar en peligro de extinción por la caza, por la contaminación, el daño a su ecosistema. Entonces, esos son los problemas que llevan a una especie al borde de la extinción. Actualmente tenemos en Guatemala muchas especies amenazadas y lastimosamente hemos perdido especies endémicas que solo vivían en Guatemala, como el pato poc, ¿verdad? Que ya ni es conocido. Antes le existían en el lago de Atitlán, en el lago de Amatitlán. Ahora pues están contaminados estos lugares y lo cazaron tanto que ya no tenemos esa especie, que era endémica del país. Un atractivo turístico menos. Entonces, por eso la ecología es tan importante para el turismo. Bueno, entonces, ¿sí? ¿Y cómo se llamaba ese pájaro? Pájaro, ¿sabes ni qué era? Que no volaba, pero tenía su pico largo igual que el tucán. De acá de Guatemala. Yo creo que sí, no sé de qué lugar era. Si no estoy mal, bueno, no sé si hablas de una especie tan antigua, pero está el pájaro dodo, por ejemplo. Sí, ya. Ajá. Ese es, Que era según... así, bastante grande el pico y no volaba y eran bastante torpes para caminar, pero ellos pues también son otros de las muchas especies que se han extinguido por estos problemas ambientales. Vamos a hablar entonces de acá de lo último, ¿verdad? Parte de ese medio ambiente necesario para la vida se distinguen dos conjuntos de factores, los abióticos y los bióticos. Entonces, los que no tienen vida y los que sí tienen vida. De esto depende, ¿verdad?, la supervivencia de muchas especies. Ella entra a un término que dijo Charles Darwin, ¿verdad? Selección natural. Si una especie no es capaz de adaptarse a la contaminación, a esos cambios ambientales, no sobrevive. Y un ejemplo de ello son unas pequeñas polillas de Europa, que se mantenían más que todo en una especie de árbol, no me recuerdo si era arce o no, pero el árbol era de un tronco bastante claro, casi blanco. Entonces las polillas que se reproducían sobre esos troncos eran de ese color blanco. Y ellas ahí vivían y no las miraban las aves porque tenían el mismo color del tronco. Pero luego de la revolución industrial, estos árboles se empezaron a volver oscuros debido a la contaminación que se pegaba a ellos. Entonces los troncos ya no eran blancos. Las polillas, que seguían siendo blancas, se miraban bastante sobre el tronco y eran más fácilmente cazadas por las aves. Entonces, solo aquellas que se adaptaron y empezaron a mostrar el color oscuro del tronco contaminado, esas sobrevivieron y la especie fue cambiando, se adaptó a ese cambio y sigue existiendo. Si no hay individuos que se adapten al cambio, las especies no perduran. Entonces veamos aquí un ecosistema. Aquí tenemos varios seres vivos y encontramos los factores bióticos, que serían todos los animales y plantas del lugar, y los factores abióticos, que tenemos la energía del sol, la lluvia, la temperatura, las rocas, la grava, el viento, el agua, el suelo. Todo eso es un factor abiótico que no tiene vida, pero es indispensable para los seres vivos. Y bueno, estos se relacionan entre seres vivos y su medio, ¿verdad? Entonces todos necesitamos de esto para vivir: aire, agua, el suelo, que no tienen vida, pero le sirven a los seres vivos. Ya, ese es un ejemplo ilustrado bastante simple. Vamos a ver entonces, creo que esto es donde terminamos, ¿sí? Entonces,
factores bióticos y abióticos, ¿verdad? Para el nivel en el que estamos, pues sí tenemos que ver ya un poquito más de ellos, no solo no tiene vida y sí tiene vida, ¿no? Sino ver los conceptos. Entonces tomen lo más importante de acá, por favor. Vamos a hablar del concepto. Los bióticos son todos los seres que están o estuvieron vivos en el ecosistema. O sea, si se murió un animalito y quedó ahí el cadáver, pues sigue siendo un factor biótico, pero porque tuvo vida. Ahora, los abióticos son factores químicos o físicos que afectan el ecosistema, pero a diferencia de los bióticos, no tienen vida. Los minerales, el suelo, el agua, todo eso no tiene vida, pero sí afecta a la vida. Características. Los bióticos se obtienen a partir de la biosfera y son capaces de la reproducción. ¿Alguien iba a preguntar algo? Sí, señor, ¿ya se cambió Ajá. de presentación? Sí, estoy en una de... Pero me voy a dejar de compartir y Ya voy a no la volver a puedo ver. compartir. Gracias, señor. Ay, no sé si ahora sí lo ven porque es un cuadro. Le pueden tomar una captura porque sí tiene bastante información. Veamos entonces características de los abióticos. Estos no se obtienen de la biosfera, sino que vienen de la litosfera, que es la parte del suelo de la Tierra, toda la tierra de la Tierra, la atmósfera, que es el aire, toda la capa de ozono y lo que está arriba de la Tierra, entonces eso es atmósfera, y la hidrosfera, que es toda el agua del planeta. Entonces vean eso, factores bióticos son la biosfera, factores abióticos, litosfera, atmósfera, hidrosfera. Son conceptos que tendríamos que conocer ya, pero por eso no asumo eso, sino los vuelvo a explicar, ¿verdad? Para que usted tenga la idea de qué es. Litosfera es toda la tierra del planeta, los continentes. Atmósfera, el aire que circula alrededor de nuestro planeta. Y la hidrosfera, toda el agua del planeta, todos los océanos, lagos, ríos que podamos encontrar. Esas son las características entonces. Factores de influencia. Los factores bióticos son cosas que afectan directamente o indirectamente a organismos dentro de un entorno de vida. Esto incluye los organismos, los propios organismos, otros organismos, las interacciones entre los organismos vivos y aún sus residuos. O sea, aquí entran los individuos, las especies, las comunidades y cómo se relacionan entre ellos. ¿Quién se come a quién, por ejemplo? Ahora, los abióticos afectan la capacidad de los organismos para sobrevivir y reproducirse. Si no hay agua, un pez no puede vivir. Si no hay un buen ambiente adecuado, no se van a reproducir. Entonces son factores limitantes abióticos que restringen el crecimiento de las poblaciones. Si no hay, el río no es tan grande, no pueden haber demasiados peces. Entonces, eso es limitante. Ellos ayudan a determinar el tipo y número de organismos capaces de existir en su entorno. Si el bosque es un bosque tropical húmedo, solo especies de animales adecuados a ese ambiente van a vivir ahí. No voy a encontrar a un animal del desierto en media jungla. Entonces, el factor abiótico sí determina cómo van a ser los seres que viven allí. Y ejemplos de factores bióticos. Los animales, las aves, las plantas, los hongos y otros organismos similares. Las bacterias, por ejemplo, también. Factores abióticos, ¿cuáles son los ejemplos? El agua, el aire, el suelo, la luz del sol y los minerales. Entonces, esto es lo más importante. ¿Qué tomaría yo? Pues concepto, características y ejemplos. Eso es suficiente que usted tome de esta diapositiva. Aparte, el tiempo pues no nos da para más. Entonces, con que usted sepa el concepto, las características y ejemplos, estamos bien. ¿Alguna pregunta de esto que platicamos el día de hoy? Porque hasta aquí terminamos este contenido. Ya la otra semana vemos otro tema. Está todo claro, señor. Muy bien. Está claro, señor. Vamos a dejar No, la actividad de reforzamiento, que esta sería la número 2, para que lo tomemos en cuenta.
Uy, perdón. La actividad de reforzamiento número 2 es dibujar y pintar o buscar, ¿verdad? Si usted no quiere dibujar y pintar, pues busque un recorte de un ecosistema. Puede ser terrestre o acuático. Y de esa ilustración vamos a hacer un listado de factores bióticos y uno de factores bióticos que se encuentren. Eso lo va a hacer en una hoja o en su cuaderno y tiene que llevar su nombre y la fecha. Bueno, esto de la actividad de evaluación de conceptos sí lo vamos a hacer. Para la otra clase puede ser un Kahoot, por ejemplo, un examen en línea así cortito, para que usted me diga, para repasar realmente estos contenidos. Ahora sí, contenido de la semana lo evalúo a la siguiente, así un examen corto, chiquitito, para que de verdad repasen semana a semana y no tengan mucho que estudiar para el examen de parcial, porque ya vi que hace falta ahí. Bien, ahí terminamos la clase.